Vamos a hablar un poco más acerca de los ciclos circadianos y del metabolismo. Dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Las células de todos los seres vivos tienen unos genes llamados genes reloj que gobiernan los ciclos circadianos. Acuérdense que ya en uno de los videos habíamos comentado que los ciclos circadianos son estos ciclos que dependen del día y de la noche, de básicamente estas 24 horas. Y va a ser muy importante en nuestra cuestión de la salud y de nuestro día a día. Entonces, para que estos relojes sean capaces de marcar la hora con precisión, deben sincronizarse con el ambiente. Las células no pueden escapar esta ley. ¿Y por qué? Porque todas las células del cuerpo tienen genes reloj. Para que una célula sobreviva y prospere, debe de adaptarse correctamente a su entorno. Entonces, el principal sincronizador de estos genes es el Sol, que irradia ondas electromagnéticas. Acuérdense que estas ondas electromagnéticas, el espectro, no lo podemos percibir completamente nosotros con la vista, pero hay muchas ondas que que el Sol, digamos, más bien nos está transmitiendo constantemente. De estas ondas, algunas las podemos ver en el arco iris, cuando se refracta, ya que se encuentran dentro del espectro visible. O sea, cuando nosotros vemos el arco iris, estamos viendo algunas de estas ondas, que son las que el ojo humano puede percibir. Entonces, de estas, el azul es el maestro sincronizador. O sea, de todas estas ondas hay una muy importante. Todas sincronizan, pero esta longitud de onda corta, que es la luz azul, tiene un gran impacto en nuestras células y en nuestro metabolismo. Entonces, las células detectan la intensidad que está relacionada con el número de fotones que reciben. O sea, nuestras células, no nada más las células de los ojos, sino también las células de nuestra piel, todo el tiempo están recibiendo estas señales de este tipo de ondas y nuestras células las están todo el tiempo interpretando precisamente porque haz de cuenta que dentro de nuestras células tenemos estos relojes para poder saber qué hora es. O sea, para que el cuerpo pueda saber, pues tiene que percibir y tenemos que interpretar. O sea, aunque no sea con el cerebro y la lógica, todo nuestro cuerpo interpreta estas señales. Entonces, con la salida del sol, o sea, cuando aparece el sol, empieza a irradiar esta luz, alcanzando su pico máximo al mediodía solar. Acuérdense que esto puede variar un poco en cuanto a las horas, dependiendo de la parte del hemisferio en la cual nos encontremos, ya sea en el norte o en el sur, si es verano, invierno, etc. Pero nuestras células todo el tiempo están, digamos, atentas a estas señales sí o sí, porque pues estamos recibiendo las señales de estas ondas en el cuerpo cuando hacen contacto, no nada más con los ojos, o sea, no nada más cuando vemos la luz solar, sino también cuando tenemos contacto, cuando nuestra piel tiene contacto con estas ondas. Entonces también, aunque esté nublado, aunque llueva o esté nevando, también estas ondas nos están también irradiando. Entonces estas ondas desaparecen con la llegada de la noche, o sea, tienen su ciclo, tienen su pico máximo al mediodía y después decaen con la noche. Entonces la luz LED fría, o sea, la luz LED fría, los LEDs que tenemos en casa tienen un pico predominante en el rango de luz azul. Por eso la llamamos así, porque aunque tiene todos los colores, digamos que tiene un poquito más de esta y va a ser la que más va a afectar a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque va a ser cuando la vamos a prender a la hora que ya no debe ser el pico máximo. O sea, la luz en las casas, ¿cuándo la prendemos? Pues en la noche.
¿sí? A las 8, 9, 10 de la noche, que es cuando ya no debe de haber este tipo de luz, ¿sí? Entonces, no existen fotones de luz blanca, acuérdense que todo es como un espectro, y precisamente esta longitud de onda es la que más va a tener impacto. Entonces, las células de los ojos y la piel están equipadas con receptores de luz azul que informan al cerebro de la hora del día, y estos receptores se llaman melanopsinas. ¿Sí? Entonces, ¿quién iba a imaginar, ¿no? que íbamos a tener receptores específicos para esto? En un video que ya habíamos hablado de los ciclos del sueño, también mencionamos cómo el hipotálamo tiene este núcleo suprarraquídeo que tiene, que tiene un conjunto de 20.000 células aproximadamente, en el cual se activan y desactivan también pues, con este tipo de luz. Entonces, estas melanopsinas son proteínas unidas a una molécula de vitamina A llamada retinal, y es fundamental para la buena vista y para regular los ciclos circadianos. Nuestro cuerpo tiene métodos para detectar frecuencias visibles y no visibles emitidas por el sol, que es lo que ya acabo de explicar. Y por esta misma razón es muy importante exponer nuestra piel al sol también, porque es como nuestras células van a activar estos relojes y es como nos vamos a regular. Entonces, claro que todo con medida. No se trata de, ya me tengo que exponer al sol y me voy a ir a chicharrar. No, pero poco a poco podemos ir haciendo un callo solar y podemos exponerlo cierto tiempo sin tener ningún daño, sobre todo en la luz al principio, en la mañana, y esto va a traer muchos beneficios. Porque cuando nosotros nos levantamos y nosotros le damos esa señal al cuerpo, pues naturalmente nuestros ciclos se van a regular. Entonces, el tejido adiposo, que en gran parte se encuentra debajo de la piel, es el encargado de secretar una hormona que se llama leptina, que es la reguladora del metabolismo energético. Fíjense qué importante, porque a veces pensamos que el metabolismo nada más es una cuestión de calorías o de las grasas o de los carbohidratos que comemos, y tiene que ver mucho con la luz del sol y con estos ciclos, o sea, cómo se regula. El receptor de la leptina es el hipotálamo, que es el que se encarga de regular el resto de las hormonas del organismo. Y también modula el azúcar en la sangre, temperatura corporal, presión sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Son miles de reacciones las que están pasando constantemente en nuestras células. O sea, todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo segundo a segundo es increíble. Y qué importante es la luz. O sea, no nos imaginamos, pero lo es. Entonces, la leptina depende de la luz del sol y de si hay luz azul o no, de cuánta hay y de si es día o de noche. Entonces, si esta hormona y todas estas cosas dependen de esto, pues imagínense qué importante es aprender a regular en la noche el uso de esta luz para que no tenga tanto impacto en nuestra salud. De esta dependen el resto de las hormonas del metabolismo, incluidas la insulina y las hormonas tiroideas. Esta es la magnitud de la importancia del sol y de los ritmos circadianos. Entonces, a lo largo de los 3.600 millones de años de historia de la vida, bueno, por lo menos aquí en la Tierra, jamás una sola célula ha perdido su sincronía hasta que el ser humano comenzó a utilizar la luz azul, dejando de seguir las leyes de la naturaleza o los ciclos circadianos naturales. ¿Cuánto les gusta que tengamos con esta luz artificial? ¿150 años, más o menos? O sea, nosotros damos por hecho, cuando ya nacemos con todas estas condiciones, de que siempre ha sido así.
O sea, que es como si, claro, prender la luz. Damos como por hecho, pensamos que siempre ha estado ahí, pero la realidad es que no. Y a veces no nos ponemos a pensar o a ser conscientes de todas estas cosas que tenemos con la tecnología, que obviamente, como todo, muchas de estas cuestiones, muchas de estas tecnologías las podemos usar para bien, pero también aguas, tenemos que prender el foco y empezar a observar y entender que todo esto también puede tener un impacto en nosotros y en nuestra salud. Entonces, yo sé que a lo mejor no nos vamos a ir a vivir ahorita todos eh, a una cueva, ¿no? La mayoría de las personas, si no es que el 80% o quizá más, hoy en día vivimos ya conglomerados o en lugares pues urbanos en donde está toda esta luz casi todo el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es reducir esa exposición. ¿Y cómo? Cambiando las luces de nuestra casa a luz roja o por lo menos como el video que ya les había mencionado yo con los lentes anaranjados o rojos que bloquean esta longitud de onda. ¿Para qué? Para que no se inhiba la producción de melatonina, que es la hormona que nosotros necesitamos para dormir, y que podamos también tener nosotros un sueño pues más reparador. Acuérdense que el cuerpo repara en la noche y si no podemos nosotros lograr una buena reparación y tener un buen sueño, pues no va a ser bueno nuestro desempeño. Y no nada más eso, sino que nuestra salud puede verse con muchos obstáculos a consecuencia de esto. Entonces se denomina reloj biológico a todas y cada una de las proteínas que regulan la expresión de los genes conforme a las condiciones ambientales del día. Cuando estás en sintonía con la naturaleza y evitas el acortamiento de los telómeros, vives más. Acuérdense que los telómeros son estas enzimas, estas proteínas que están al final de los cromosomas y estos telómeros, como dice la premio Nobel Elizabeth Blackburn, que tiene precisamente un libro acerca de esto, dice que los telómeros, imagínense que son como unas cintas de unos tenis. Entonces, cuando hay estrés, cuando por cuestiones de contaminación, de toxinas, etcétera, etcétera, estos telómeros se van desgastando. Estas puntas de la cinta, digamos que se van abriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro ADN no se puede copiar igual cuando hay demasiado desgaste. Entonces, lo que queremos es cuidar nuestros telómeros, cuidar nuestras células. Cuidar nuestros telómeros es cuidar nuestras células. Cuidar nuestras células es cuidar de nuestros órganos y cuidar de nuestros órganos es cuidar de nuestro cuerpo. Entonces, así a lo más pequeño nos tenemos que ir para entender desde dónde vienen los posibles daños que puede haber en el cuerpo. Y así podemos entender mejor y tomar ciertas medidas para que estos telómeros no se desgasten. Por ejemplo, tener una buena alimentación. O sea, si yo no quiero que mis telómeros se desgasten, me voy a alimentar bien, voy a regular mis ciclos circadianos para que mi metabolismo también esté funcionando correctamente, para que mis hormonas estén funcionando correctamente. Otra de las cosas que puedo hacer, y de hecho la doctora lo menciona en su libro, es hacer qigong, practicarlo, hacer ejercicio, meditar. Todas estas cosas van a hacer que nuestros telómeros se alarguen. Entonces, entre más largos los telómeros, más saludable voy a estar yo. Entonces, el problema aquí ya de lo que estamos hablando es la arritmia circadiana. O sea, si nosotros estamos en una constante arritmia o fuera de ritmo, pues van a venir todos estos problemas. Un cuerpo capaz de reparar los daños del día de manera eficaz es resistente a la enfermedad. Cuando las células no saben decir la hora, no es posible tal reparación. O sea, si las células están confundidas porque nosotros tenemos luz azul todo el tiempo y nos salimos de ese ciclo,
pues las células se van a empezar a confundir y van a empezar a hacer funciones a las horas que no le corresponden. O va a empezar a haber casos de insomnio. ¿Cuánto insomnio no hay hoy en día? Por estas cuestiones que a veces ni nos imaginamos, ¿no? A veces pensamos que el insomnio nada más es una cuestión de, pues de que a lo mejor me eché un cafecito y que por eso no puedo dormir, o que estoy un poco estresado, o que estoy demasiado cansado, lo que sea, pero son todas estas cuestiones, más la luz. Entonces, todo lo que destruye la melatonina es un enemigo para nuestro cuerpo. Acuérdense que la melatonina es una de las hormonas más importantes, es también antioxidante y es lo que va a poder hacer que nosotros conciliemos el sueño, ¿sí? Entonces, exponernos a la luz del día y a la luz del sol es importante y tener horas de oscuridad es muy importante también. Entonces, regular nuestros ciclos es necesario para mantener una buena salud. O sea, sí o sí, no hay de otra. Si queremos nosotros, pues sí, afrontar cualquier enfermedad, cualquier cosa que esté fuera de ritmo, tenemos que ordenarnos con esto. Si no, la vamos a ver muy difícil. Entonces, esto es para darnos una idea. Quería profundizar un poquito más en este tema de los ciclos circadianos, que esta información es también del libro Supervivir, que ya les había platicado en el video pasado. Se las estoy desglosando para que ustedes puedan pues tener al alcance esta información y sobre todo porque a veces, como les digo, no tenemos idea del impacto que esto puede tener en nuestras vidas. Entonces, pequeños cambios a la larga pueden traer grandes beneficios. Y bueno, pues ese es el video de hoy. Más adelante vamos a ir abordando temas muy similares y profundizando un poco más en cómo afectan el metabolismo, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Si les gusta este video, pueden compartirlo, darle like, comentar. También pueden comentar qué temas les gustaría ver. Y pues muchas gracias. Si le quieren picar a suscribir, más que bienvenidos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.